Hola, muy buenos días para cada uno. Sean bienvenidos al día número 129. Esto es 365 días al encuentro con Dios. Yo soy Aldemaro Trigueros y me doy por enterado que antes de continuar con el podcast, ya me imagino que has leído la porción señalada para el día de hoy. Recuerda que estamos en Nehemías capítulos 5, 6 y 7. Comencemos. El título para hoy es Creciente oposición para terminar las murallas. Básicamente vamos a hablar de todos estos movimientos de resistencia, de oposición, de querer subvertir y de impedir sobre todo el propósito de Dios. En los capítulos 5 y 6 habla acerca de eso, oposición interna, oposición exterior. Y a partir del final del capítulo 6 y el 7 habla de los resultados generales. El relato bíblico es tan ilustrativo en el día de hoy que nos enseña las consecuencias para Israel que fruto de haber sido llevado cautivo y exiliado y habiendo después de 70 largos años regresado en calidad de repatriados hacia Jerusalén, han debido que batallar contra condiciones difíciles y asfixiantes verdaderamente, que casi por 80 o 100 años han querido intentar hacer algo más, pero no han podido. Han pasado desde su retorno y no les ha sido permitido reconstruir el muro. Jeremías, capítulo 29, versículo 10, Dios le dijo al profeta Jeremías que después, como lo veíamos el día de ayer, pasados los 70 años de haber estado en Babilonia, Dios iba a visitar a su pueblo, a su remanente, y que lograría que bajo el liderazgo de Zorobabel 50,000 judíos regresaran. 50,000 no es una cifra como para decir, qué poquitos, porque ciertamente era una pequeña porción, porque quedaba más por regresar. Por eso que 60 años después de ese primer grupo, un segundo grupo sale bajo la dirección del escriba Esdras y rumbo a Jerusalén. Y es de resaltar que este movimiento era fruto del Espíritu, en un ambiente de fe, de alegría y de convicción amparado en los decretos de Dios, como lo que uno se maravilla leyendo Deuteronomio 31:4, ellos también lo consideraron, donde dice que no importa qué tan lejos tus decisiones o impulsos te hayan llevado y que sin importar qué tan hundido, cautivo o impotente te puedas sentir o ver o puedas decir que si vuelves en ti, dice el Señor, y si te arrepientes y si te conviertes y si decides de todo tu corazón y alma escuchar su voz con atención y obedecerle, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá de ti misericordia y volverá a recogerte de entre los pueblos y naciones donde estés esparcido o desterrado. ¿No te parece que debes de decir conmigo, gloria a Dios? O la palabra también que los cristianos podemos y debemos de ser libres de decir, aleluya. ¿Qué te parece? Es una realidad ante estas cosas tan maravillosas. Entonces, una mano tenía cada uno de los constructores ocupada en la edificación, que es decir, la defensa, y mientras que la otra no estaba desocupada, no, al contrario, sosteniendo una espada en señal de que estaban listos si alguien los invadía. Un pueblo frío, alejado de Dios, por el contrario, comete muchos errores, deja pasar mucho tiempo y desperdicia los recursos con que Dios lo ha dotado para cumplir sus anhelos. Israel había conseguido volver, pero no todos aún habitaban en Jerusalén. También el ambiente que se describe, que había esa atmósfera de hambre, de escasez, de altos impuestos, de usurpación de tierras, de un cierto pseudoesclavismo entre ellos mismos, de un ambiente de abusos, de usura excesiva, y es lamentable decir todas estas diferentes características, pero esa era la atmósfera socioeconómica que tuvo que corregir. Difícil, estaba tan torcida, tan panda, podríamos decirlo, que le tocó a Nehemías empezar a agarrar el control y empezar a corregir estas cosas. Incluso sobrevivir al intento él mismo de que lo asesinaran debido al espionaje y a la deslealtad que reinaba.
Nehemías renunció también a su derecho de recibir ingresos obtenidos de los contribuyentes, porque él comprendía que los veía exhaustos, cansados, drenados. Y con todas estas medidas se apresuró a concluir el muro con la ayuda definitivamente de Dios en 52 increíbles días. Tobías y Sanbalat representan a los enemigos de la obra de Dios, aquellos que atentan, el tentador, ¿se acuerdan? Y conspiraban permanentemente al intentar desanimar, burlarse, mentir, debilitar, difamar, acusar y subvertir al mismo pueblo escogido de Dios. Y esto es que incluso habían permeado tanto con sus mentiras y engaños que habían llevado consigo a un falso profeta, a Semaías, que más tarde Nehemías, en su necesidad de buscar de Dios, también le consultó, pero oportunamente Dios le mostró que no debía confiarse en él. Entonces, estos conspiradores no tuvieron éxito, pero aún así fueron más lejos, profiriendo además de amenazas al constatar que el nuevo muro, como dije, fue finalmente terminado. Y entonces los sobrecogió temor y reconocieron que se sintieron humillados, pero reconocieron finalmente que Dios había estado con Nehemías y con el pueblo. Nosotros, familia, la iglesia de Cristo en el día de hoy, debemos de aprender estas valiosas lecciones. Y existe un solo propósito de Dios para nosotros en el día de hoy, que es cumplir la gran comisión, que es hacer discípulos. Y hemos recibido también el poder precisamente de su Espíritu Santo, pero eso sí, el único requisito es asegurarnos de que somos salvos, que hemos nacido de nuevo, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y que como consecuencia pues somos hijos de Dios. Oremos. Papá Dios, en esta mañana te suplicamos que nos des un corazón como el de Nehemías, que no espera que lo dirijan, sino que él, bajo tu dirección, Señor, se pone en la brecha y comienza a inspirar confianza y a dar dirección y a dar el ejemplo. Ayúdanos que en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, el tema del Deuteronomio que leímos, que señala perfectamente, Señor, cómo debe de ser la obra de la conversión, pero anticipada, de la convicción, también ocurra en cada uno de nosotros, Señor, de manera que se muestren frutos dignos de arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo y un testimonio, Señor, que impacta en la vida de otros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el amor y la misericordia de nuestro Padre Dios nos guíe por sus sendas de justicia a lo largo de este día y nos libre de nuestros enemigos. Que Dios me los bendiga. Un abrazo y nos encontramos mañana. Shalom. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Sancticity El Salvador, le des me gusta y lo compartas con tus amigos y familiares. También puedes encontrarnos en nuestro Facebook como Sancticity El Salvador y en nuestra página web como elsalvador.ccity.org. Nos vemos el día de mañana con una nueva meditación teoterápica.